Y ahorita pues vamos a estar con con el módulo 3, ¿les parece? ¿Me escuchan o no? ¿No me escuchan? Sí, licenciada, la Bueno. escuchamos. Bueno. Y estamos todas, ¿verdad? No me falta ninguno. No. Novicias aquí en San Juan presente. Muy bien. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias y perdón por el inconveniente. Le dije a Sor Teresita, pues no sabía si iba a venir la luz rápido, se tardó casi todo el periodo. Bueno, media hora fue lo que se perdió, casi miré que se grabó una hora explicándoles un poquito ¿cómo se llama me preguntaron, no sé si quedó claro a la pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias por la explicación. Bueno, entonces seguimos viendo todo esto porque es el misterio de Dios, ¿verdad? El que estamos trabajando. Y entonces ya saben ustedes que no es sencillo. Por eso cada uno de los papas, cada uno de los personajes que tenemos en las lecturas espirituales van haciendo teología, decíamos, añadiendo, viendo la forma de reinterpretar el misterio revelado, ¿verdad? Ese es el punto. Bueno, en lo que se refiere al tema de hoy, pues ya saben ustedes lo que decíamos anteriormente, de que la ciencia ha ido pues desarrollando nuevos temas y nosotros ya sabemos, porque ya lo vimos en el material anterior, de que la ciencia no se contrapone a la teología, sino que al contrario, de alguna manera, la enriquece, porque da explicaciones desde una perspectiva que realmente en el tiempo de Santo Tomás, San Agustín, de distintos pensadores, no tenían esa claridad que la ciencia va dando. Entonces, esta sesión nos pone una dinámica. Como ya vimos y estábamos viendo anteriormente la explicación de Génesis del 1 al 11, que dijimos que era una prehistoria y que dijimos que por favor que vean en el panorama bíblico, esa parte viene desarrollada en los dos materiales que yo les di, está desarrollada esa parte de la prehistoria. Yo espero que lo hayan leído, no es un material barato, es un material útil, ha sido caro y yo espero que lo estén usando, porque siempre va a darles una retroalimentación a estos temas. Entonces, estábamos diciendo anteriormente de que el capítulo del 1 al 11 del Génesis es una prehistoria de Israel. Y así como cualquier país o cualquier nación pues repiensa o reelabora desde sus orígenes, así lo hace Israel también. Entonces, a partir de eso, que ya lo tendríamos que haber entendido desde el panorama, desde el otro librito, desde el módulo el módulo 2 que vimos, aquí vienen estas preguntas. ¿Cómo pensamos nosotros que es nuestro origen? ¿Qué idea tenemos de creación? ¿Qué conocimiento tenemos de las ciencias que hablan de la evolución o del Big Bang? ¿Y qué pensamos si de eso hay contradicción? Bueno, entonces son 4 preguntitas. Miremos una para las hermanitas aspirantes. ¿Cuál es nuestro origen? Por favor, piensen un momentito porque ya perdimos mucho tiempo hoy. Las hermanitas postulantes, ¿qué es la creación? ¿Cuál es la idea realmente que tiene Israel de ser creado? Luego, las hermanitas novicias, ¿quién creó todo? Y luego, las madres, si están por ahí, si está en contradicción la ciencia y la fe. Solo un momentito que lo vayan pensando y mientras tanto, pues, vamos a continuar con la sesión y esas preguntas se quedan ahí en un momentito para que ustedes lo piensen. Bueno,
se dan cuenta, lo que decíamos anteriormente, que en la Sagrada Escritura la expresión cielo y tierra significa el cosmos entero, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento, cuando esto se escribe no hay conciencia de un espacio que se expande, de un cosmos que se va desarrollando, que se va creando, sino que hay la experiencia que tiene Israel. Israel pues se sabe que surge de la nada, pero no surge de la nada, sino surge como creación de Dios. Ese es el verdadero tema, ¿verdad? Surge de la alianza. Entonces, desde ese aspecto es fácil irse retrospectivamente y pensar, bueno, así deben de haber salido todas las naciones. Dios lo ha creado todo, Dios ha sido el origen de todo. Entonces, no es tanto una reflexión abstracta o subjetiva, sino que básicamente va expresado desde nuestra propia experiencia de vida. O sea, nosotros hacemos teología no desde las ideas, sino desde las experiencias de vida. E Israel ha experimentado que ellos no eran un pueblo, eran esclavos de una nación grande, como era Egipto, y que a través de la persona de Moisés, Dios los liberó, hizo una alianza y en esa alianza los hace pueblo. Entonces, es una nación consagrada a Yahvé y es una nación donde Yahvé los ha creado y Él es el Dios, en un principio el Dios nacional, o sea, directamente de Israel. Pero más adelante, como todo va evolucionando, ya vamos viendo que ese Yahvé es también para todas las naciones. Entonces vamos viendo un proceso, primero nacional y después universal. Bueno, estos temas, como siempre, están en el catecismo, los tienen en los numerales 279 al 300, 328 al 44, lo tienen en su manual esos números, y el 391 al 95. Hay una cosa que vimos en el módulo bíblico, que por nuestra naturaleza humana podemos tener un conocimiento natural de Dios. Entonces la creación es un poco obra, o sea, una manifestación donde nosotros podemos ver como cuando vemos un cuadro pintado, nosotros podemos pensar, bueno, este no se hizo solo, alguien lo hizo. Pues naturalmente igual, uno ve la belleza de la creación y piensa en un creador. Alguien lo hizo, alguien es el que ha desarrollado toda esta belleza, ¿verdad? Entonces existe esa como capacidad humana, y no solo en nosotros los cristianos, sino que eso ha estado en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los tiempos. El ver que alguien, ahora, ¿cómo es ese alguien? Es el proceso de las religiones, ¿verdad? Cada religión va a ir pensando y va a ir reflexionando cómo es. Tenemos el periodo del politeísmo, de toda la mitología griega romana, donde hay tantos dioses, tantas divinidades. ¿Por qué? Porque le dan como una expresión de divinidad al trueno, al rayo, a la lluvia, a las montañas, a los ríos, en fin, a lo que no pueden comprender, le dan pues una especie de deidad, le dan esa interpretación, pero le dan esa interpretación porque el ser humano se siente amenazado, digamos. Por ejemplo, ahorita se fue la luz, todo se puso oscuro, fue una gran tempestad, llovió fuertísimo, cayó hasta granizo. Entonces, hoy entendemos ese fenómeno natural, ¿verdad? Pero en la antigüedad el ser humano se sentía amenazado por la naturaleza. Entonces, pensando que hizo algo mal, entonces ahí entra otro elemento, el mal. El mal es algo evidente, que existe y que de alguna manera nos amenaza. Si un río se sale de cauce, nos amenaza. Y no solo si hay una lluvia tan fuerte, amenaza la agricultura, amenaza nuestra vivienda, si no o sea, todas esas son amenazas.
Entonces el ser humano primitivo, al no entender cómo era esa divinidad, pero sí sabía. O sea, hay como una religiosidad universal natural, donde nosotros sabemos algo hay, algo, alguien, pero no sabemos exactamente qué. Entonces, ante esa disyuntiva aparece la mitología. Bueno, ya lo tenemos nosotros cuando Pablo va a Grecia y está en el Areópago y ahí hay todas las divinidades, están presentadas ahí, todas las que ellos creían, y encuentra un espacio al Dios desconocido. Entonces dice, bueno, de él les vengo a hablar yo, de este Dios desconocido, ¿verdad? Él trata de entrar en su predicación en la mentalidad intelectual de los griegos. Le fue mal, le fue muy mal porque no aceptaron su predicación. Y luego cuando va a Corinto, bueno, vemos que va a utilizar otra forma de transmitir el mensaje y ahí le va mejor. O sea, ¿por qué decimos que en Grecia no le fue tan bien? Porque no hubo muchos conversos, no hubo una comunidad inmediata que empezó a funcionar, sino unos 2, 3 que fueron convirtiéndose. En cambio, en Corinto tenemos una comunidad fuerte. Bueno, eso para decir que desde siempre el ser humano ha intuido desde la belleza de la creación a un creador, ¿verdad? Y entonces Israel no es diferente, también. Y si él mismo, Israel, ha experimentado desde la presencia de Yahvé que los ha liberado, pues siguiéndose retrospectivamente, también va a reflexionar que el origen de todo fue este ser que lo ha creado todo, ¿verdad? Y entonces esa es la parte de la inteligencia que es una herramienta que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para descubrir esto desde nuestra naturaleza humana. Entonces, otra cosa que podemos darnos cuenta naturalmente es que el ser humano en sí no puede crear nada, sino que realmente utiliza, pues hace una mesa, hace una silla, pero utiliza madera. O sea, cuando nosotros utilizamos, hoy se utiliza, por ejemplo, sea usted creativo, pero para ser creativo, lo que tiene que hacer es utilizar su inteligencia para ir viendo el uso que le puede dar a las distintas cosas existentes, ¿verdad? Pero no hay una creación de la nada que el ser humano pueda hacer. Entonces, eso es también algo que podemos observar dentro de nuestra observancia, que se dan este tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando vemos la inmensidad y cuando la ciencia va descubriendo muchas otras cosas más, en lugar de ir anulando el tema de la creación, para el que cree y el que entiende la revelación de la Sagrada Escritura, se da cuenta que se van develando cosas que por nuestra propia inteligencia, pues todos no podríamos ir comprendiendo, pero que algunas personas que se llaman genios, ¿verdad? Van viendo esas posibilidades y van descubriendo nuevos horizontes, nuevos momentos y nos van dando como la pauta de ir, fíjese, para el que tiene fe, de ir comprendiendo cómo es ese creador, de acuerdo a las obras que se van desarrollando, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen ustedes como la parte introductoria doctrinal de esta sesión. Luego, como parte de la revelación que ya nosotros vemos, ¿verdad? Vemos que en la Sagrada Escritura, en el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó el mundo. Y aunque ahí no dice, porque fíjense, es un himno, ya dijimos que Génesis 1 es un himno, y es un himno que alaba el poder creador de Dios.
Y aunque no es que esté diciendo cronológicamente, porque no es ese el objetivo de la teología, ni históricamente, ni científicamente, sino que está alabando algo que cree, adora algo que cree, que ese ser, todo cuanto existe, ha sido creado por ese ser de la nada. Y aunque dice eso en la traducción, pues en la primera escritura hebrea, es que creó des in nihilo, o sea, de la nada, ¿verdad? No había nada, pues había oscuridad, pero esa es una traducción, porque el origen hebreo dice, en el principio era tohu bohu, y ese tohu bohu en el idioma se ha traducido como de la nada, como caos, como oscuridad, pero la verdad, según los biblistas, ese tohu bohu no se puede traducir fácilmente, sino que es pues las traducciones que se han dado de la nada, pues no es exactamente esa traducción, ni la oscuridad, ni caos, ni nada, sino que realmente podríamos decir, no había existencia, ¿no? Y la ciencia no, dice también algo parecido. Lo que pasa es que no lo explica de otra manera. Dice que de repente pues tampoco había nada, pero hubo una explosión. A esa explosión se le llama el Big Bang, ¿verdad? Y lo que no sabe explicar la ciencia es qué produjo, cuál fue la causa de esa explosión. Entonces aquí es donde van entrando los elementos de fe y donde vamos viendo que ciencia y teología no se contradicen, porque la ciencia lo que está buscando es verdaderas razones de los orígenes, pero no puede explicar la causa del origen. Y la teología, pues no sabe dar las razones de los orígenes, pero sí dice la causa del origen, o sea que es Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente que cuando aquí Génesis habla de la tierra, del cielo, digamos, que en el himno pues pone, ¿verdad? De que una bóveda, y que en esa bóveda se cierra y en el diluvio esa bóveda se abre como que fueran compuertas. Pues nosotros eso pues ya sabemos hoy que no es así, pero eso no implica que el himno litúrgico de Génesis 1 esté mintiendo o esté engañando, sino que está alabando desde su concepción lo que verdaderamente cree en su historia, que ha sido creado. No solo Israel como pueblo, sino el universo entero, ¿verdad? Y entonces tenemos los salmos más adelante que alaban también eso. Los cielos y la tierra alaban todo, la gloria de Dios, el futuro de Dios. O sea, Dios siempre, pues, glorificándose en su creación, en su obra maravillosa, con toda su creación visible e invisible, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos en Génesis 1 como un himno, como una alabanza, como un canto. También lo tenemos en los salmos, si ustedes se fijan en la liturgia de las horas del día domingo, toda la creación alaba al Señor, todo, la lluvia, el granizo, el trueno, todo cuanto existe alabe al Señor, toda la creación lo alabe porque es criatura, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que se va desarrollando esa idea de Dios creador. Pero además de lo que Dios ha revelado directamente, ya vimos que el hombre con su capacidad puede razonar, puede llegar a un conocimiento cierto de Dios. Si miramos una obra, la que sea, la pintura, la escultura, una casa, y nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! Pues eso no, aunque no conozcamos a la persona que lo hizo,
pues sí nos transmite a alguien, ay, qué bien trabaja. Muchas veces por eso, en unas obras bonitas de las casas o de las pinturas, ponen los nombres, ¿verdad? Para que no solo se quede la referencia de que alguien hizo bonito, sino que si yo quiero ese trabajo, alguien que me lo reproduzca, pues sé a dónde acudir. Pues lo mismo pasa en la escritura. El ser humano, por su propia naturaleza, si ve un amanecer, si ve un atardecer, si ve incluso un huracán. Vemos, por ejemplo, en Elías, qué pasa el huracán, qué pasa el terremoto, qué pasa la tormenta. Ahí no estaba Dios, pero en algún momento la gente pensó que eso era Dios, ¿verdad? Y se llamaba panteísmo, cuando se le daba un culto a cada una de estas cosas. Porque al final de cuentas Dios es invisible. Y al ser invisible, pues lo vamos conociendo a través de la creación. Entonces, la Sagrada Escritura, cuando se habla del cielo y de la tierra, decíamos, se habla de todo el cosmos. Y la creación es como el punto de partida, aunque ahí no empieza la historia de la salvación, porque ya dijimos que empieza en el capítulo 12, ahí está el designio. Fíjense bien que eso hay que entenderlo. En la creación está el designio salvífico de Dios. O sea, el designio es su intención, su interés, siempre de salvar no solo al ser humano, sino a todo el cosmos, ¿verdad? Entonces, así empieza la historia en Génesis 1, presentándonos a un ser que crea todo con su palabra, que crea todo, que es un ser dinámico, un ser que es fuente, origen, vida, y bueno, todo eso que está expresado en un himno, luego nosotros más adelante se hace la teología. Hoy cuando nosotros defendemos la vida, por ejemplo, y decimos, no se puede abortar, justamente es porque el principio de salvación es un ser que da vida, no da muerte, ¿verdad? Entonces, vamos captando cómo se va desarrollando después una teología moral, una teología social, o sea, porque luego en la sociedad, ¿qué? Pues es un Dios que hizo, o un ser que hizo todo para todos, y que puso al hombre ahí para que administre, no para que se apropie de nada, ¿verdad? Entonces, es también un principio. Entonces, aquí tenemos que, por eso empieza la Sagrada Escritura con que al principio Dios creó el cielo y la tierra y vio que no había nada, ¿verdad? Y entonces el ser humano es capaz de ir transformando lo que Dios ha creado. No tendría que ir destruyéndolo, tendría que irlo mejorando. Por eso le dije a Sor Teresita que antes de que se nos fuera la luz les había compartido Laudate Si, que es la carta encíclica del Papa Francisco y que tiene que ver con este tema y que también refleja una mentalidad más actual de un papa, ¿verdad? Porque tenemos mucho material escrito por papas anteriores, pero para tener hoy más cercano con las circunstancias que vivimos. Aunque no se menciona expresamente la creación ex nihilo, o sea, de la nada, sin embargo, se le atribuye a Dios siempre el poder de crear todo solo con su palabra, ¿verdad? Que eso es lo que expresa Génesis 1. Génesis 2, 4b, ya vimos que no expresa eso, ¿verdad? Él es una narración, cambia de género literario, es también una narración de los orígenes, es también Dios que crea, pero la narración es como antropomórfica, o sea, Dios hace un jardín, Dios hace al hombre, Dios hace a los animales, Dios hace a la mujer, pero oigan,
esto no nos tiene que confundir como algo que hicieron un comentario una vez, que la mujer tiene pues menos, menos dignidad del hombre porque es una segunda creación. No es así. Eso no quiere decir el texto. O sea, porque si ustedes ven en el himno de Génesis 1 dice, y los creó hombre y mujer. En el hebreo original es Ish e Isha, o sea, varón y varona. Los creó al mismo tiempo. Génesis 2:4b, que es más primitivo que el himno, entonces él hace una narración antropomórfica. Y entonces ahí se dan cuenta ustedes, pues, porque tienen que ir leyendo y dándose cuenta de cosas que no se dicen expresamente, pero que las tenemos que entender, porque está utilizando formas humanas para hablar de Dios. Entonces, Dios, se da cuenta que el hombre está solo. Y entonces, para hacerle compañía, no le hace a la mujer, le hace primero a los animales. Vean entonces que si ustedes piensan que la mujer tiene menos dignidad que el hombre porque la hizo después, pues primero hizo a los animales antes que la mujer. No puede ser esa la interpretación, es imposible. Entonces, desen cuenta, ¿verdad? Que aunque no se van narrando las cosas explícitas, sino que se van como pintando, se van como dibujando. Y en esa pintura nosotros tenemos que descubrir el mensaje. Fíjense que también cuando se habla del mal, pues del mal también lo dibuja. Y en ese mal, la actitud que tiene el primer hombre, porque Adán quiere decir, viene de la palabra Adamá, es un genérico, que quiere decir, no es el nombre de una persona, es un genérico que quiere decir el hombre. Adán es tierra, y Adamá es tierra, y Adán es de la tierra. Eva es madre. Entonces, no son nombres personales, sino son genéricos. Y al ser genéricos, lo que está diciendo el texto es que ante todo lo creado que es bello, que es hermoso, y que el hombre hubiera automáticamente, el ser humano, sujetarse al amor de Dios porque era bueno, pues no pasa eso. Lo que pasa es que rompe la relación con Dios que lo ha creado. Y aunque no habla ahí de pecado, no sale la palabra en el texto revelado, no sale la palabra pecado original. Pero entonces ahí vemos un origen, vemos la raíz del mal. Está hablando del mal, pero ahí vemos cómo se llama en la escritura la raíz del mal. Se llama pecado. ¿Pero qué es el pecado entonces? El pecado es romper la relación de amistad con mi creador. Ese es el pecado. Ahí no está expresando que sea un pecado moral, que sea un pecado, no. O que diga que es porque quiso ser como Dios, porque es egoísmo, porque es soberbia. Solo lo está dibujando. Claro, nosotros podemos interpretar todo eso, pero ahí no lo dice. Lo que les quiero decir es que ahí no lo está diciendo. Entonces, es para que se dé cuenta de que cómo nosotros tenemos que ir entrando en el texto que muchas veces no expresa con palabras lo que nosotros vamos a ir intuyendo de lo que es Dios. Y a eso que vamos a ir intuyendo, que nos vamos dando cuenta, que es Dios que a pesar de que el ser humano rompe su relación con él, Dios sigue acercándose, eligiéndolo, haciendo una alianza, acompañándolo, perdonándolo, volviéndolo a traer. Bueno, y si eso no se llama amor, pues entonces es al final lo que dice el Evangelio de Juan. Dios es amor. Y por supuesto que lo podemos ir captando desde cada uno de esas etapas que vamos viendo en la revelación. Entonces, por eso decimos que la creación es el fundamento del designio salvífico de Dios. El comienzo, pero oigan ustedes, el comienzo de la historia de salvación de Israel, pero entendiendo
que la historia empieza en el capítulo 12, pero que esta es la prehistoria, o sea, la reflexión se va antes, ¿verdad? En esos 11 capítulos, donde se ve cómo el mal se desarrolla de tal manera, porque los primeros 11 capítulos eso explican. Del capítulo 3:24 en adelante va a explicar cómo evolucionó el mal, o sea, el pecado de origen que empezó con romper la relación con Dios, fue creciendo de tal manera que luego provocó un diluvio, fue creciendo de tal manera que después con la Torre de Babel nadie podía entenderse. Entonces, uno capta algo que no está dicho con palabras. Ahí no está diciendo el pecado, sino que está diciendo el mal, porque el mal se ve, el mal se ve. Y el mal, todas las culturas lo han visto y todas las culturas han querido liberarse de ese mal, pero no han sabido cómo. Lo han hecho muchas veces a través de sacrificios y a través de oraciones, pero lo hacen de una manera negociable. Es decir, le ofrecen a Dios un sacrificio para que Dios calme y ya no haga ese mal que está haciendo. Así lo interpretan muchas culturas. Sin embargo, en la Sagrada Escritura, pues ya les dije, el mal es la raíz del mal, se llama pecado. Y el pecado es romper la relación amistosa con Dios. Cada quien la va a romper de forma diferente. No todas lo hacen de la misma manera, pero todo lo que me rompa, todo lo que interfiera en mi relación con Dios, eso es pecado. Personal, social, todo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la historia de la salvación, con hechos, con acciones salvíficas de Dios, empieza en el capítulo 12. Pero su designio, o sea, su intención, su deseo de salvar a la humanidad está desde el principio. Díganme si me captan eso. ¿Me captan eso o no? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Segurísimas? Porque aquí dice, y en su manual dice eso, dice de que la creación es fundamento del designio salvífico de Dios y el comienzo de la historia de la salvación. Pero acuérdense que la creación empieza con que la salvación empieza con la elección de Abraham y ahí empieza la historia de la salvación. Y el único que puede crear es Dios, de la nada, ¿verdad? De la oscuridad del caos, que es lo que presenta el Génesis 1, que creó ex nihilo, o sea, de la nada. El hombre solo transforma la materia y Dios es causa primera para la creación. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Pero luego ya entramos a lo que es la teología. Y la teología es interpretar desde la fe, desde la fe. Y acuérdense que la Sagrada Escritura es teología, es un tratado que interpreta desde la fe en Dios, pero no de cualquier tipo de Dios, sino del que se ha ido revelando ahí en la Escritura. Y entonces por fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y no es difícil entender eso, puesto que si la palabra se hace carne en el momento pleno de la humanidad, o sea, cuando la humanidad ya podía entender quién era Dios, pues entonces no es extraño ni es difícil, y ya lo dice el prólogo de Juan, que desde ese principio la palabra fuera una palabra llena de vida, llena de verdad, llena de amor, que crea, que da vida, que ama, que está presente. Eso no lo podemos fundamentar desde nuestra fe, pero también desde nuestra razón. Porque la razón, como ya les dije,
no solamente es cosas que yo tengo que creer porque ahí sí lo dice la escritura, sino que cuando la ciencia nos va dando elementos que cultiven la razón, que nos expliquen por qué son las cosas, pues de alguna manera hay un momento donde la ciencia no me puede explicar causas. La ciencia es muy clara porque dice, ya hasta aquí nosotros ya no sabemos. Por ejemplo, una persona está enferma de un cáncer, por ejemplo, y está en todo el proceso médico de curarse y esto y el otro, y la van a operar o ya tiene un tiempo terminal, y de repente le hacen un examen y ya no hay nada, ya ni está el tumor, ya no está el cáncer, ya no hay nada. ¿Qué pasó? Dice, pregunta a la gente, ¿qué pasó? Dice, bueno, aquí la ciencia no puede decir nada, no podemos saber cuál es la causa de eso. Solo lo que sí podemos decir es que había esto, porque aquí están las pruebas, los exámenes, las imágenes, y ahora en esta otra imagen ya no está. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de Lourdes, ¿verdad? Que la gente ahí pues ha tenido transformaciones. Hay médicos y los médicos no saben explicar. Hay médicos para atestiguar que algo era de una manera y luego ya no es. Eso lo puede hacer la ciencia, pero la ciencia no puede decir la causa. La teología, desde la fe, sí puede decir la causa. Entonces, para que ustedes vean, pues, que entonces la ciencia no contradice a la fe, ¿verdad? La verdad en la creación es tan importante para la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que era saludable conocer a este respecto. Ciertamente, lo que les decía anteriormente, lo que sabemos es porque Dios nos lo ha dado a conocer. Ahora, ¿cómo lo integramos en nuestra inteligencia, en nuestra vida? Eso ya es un tema de nuestra propia fe, de nuestra propia, que dijera yo, discernimiento con la ayuda del Espíritu, que aquí volvemos a entrar otra vez a la Trinidad, ¿verdad? Al misterio de Dios. Es Dios que se revela, pero esa revelación no nos queda tan clara. Ahora nosotros tenemos que ir lidiando con esa revelación en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación, y nos damos cuenta de nuestros límites. Bueno, entonces ya tenemos entonces la segunda persona, Jesús, que nos dice, no se preocupe, el Espíritu les va a ayudar a que ustedes comprendan. Entonces, volvemos otra vez al tema trinitario de las tres misiones, que son una, y que podríamos decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer ese enredo del Padre y del Hijo y del Espíritu? Bueno, porque así se ha revelado, así se dio a conocer. No para enredarnos la mente, sino que así nos lo dio a conocer Jesús. Entonces, a un Padre que se revela, a un Hijo que se encarna y a un Espíritu que nos ilumina para la comprensión de ese misterio. Entonces, desde esa perspectiva, la revelación de la creación va inseparablemente, va de la mano de la revelación y la realización de la alianza. O sea, entonces la creación y todo lo que nosotros vemos, y así sea una gota de sangre, así sea una célula, así sea... Yo oía en una conferencia de todo el tema de la evolución y todo el tema del cosmos, que por ejemplo, pues el cosmos dice, pues se va extendiendo, los que estudian toda esa ciencia, pues se van viendo que el cosmos todavía se está recreando o creando, ¿verdad? Entonces ellos van viendo que se va extendiendo, que se va extendiendo. Y no saben la causa, solo saben que está pasando eso, porque hay evidencias científicas que lo demuestran. Pero si uno tiene fe, y decía el sacerdote que estaba hablando de esto, que
la astrología pues es una ciencia que incluso el Vaticano cultiva con mucho cuidado y que hay muchos temas científicos, el Big Bang y otros más, que han sido sacados a la luz por sacerdotes que han estudiado desde el Vaticano, que tiene su laboratorio para estudiar el cosmos. Entonces nos damos cuenta de que toda esa ternura que Dios quiere revelar, pues lo hace, pero nosotros no es para anular nuestra fe, sino que si la tenemos, se acrecienta. Porque la revelación de la creación va totalmente ligada con el tema de que Dios quiere hacer una alianza con cada uno de nosotros. O sea, una alianza es una amistad, una relación, una intimidad. Entonces, la creación es el primer paso de la alianza. Por eso hablábamos de designio, ¿verdad? De designio de la historia de la salvación. Porque si no hubiera creación, si no hubiera revelación, pues luego después la alianza, la elección, todo eso, pues no, ¿cómo? ¿Cómo lo sabríamos? Entonces, es Dios que se va revelando y la creación es el primer paso para entender luego una alianza, pero antes de entender una alianza, una elección, y después de la alianza en el Sinaí, un acompañamiento, en fin, una liberación, todo lo que Dios va revelando de Él mismo en cada una de las etapas, porque al final es eso. Cuando nosotros vemos la revelación, todo lo que vemos no es una historia de pecado, es una historia de salvación del pecado, que es otra cosa, ¿verdad? Vamos a encontrar, por supuesto, citas de cosas terribles que pasaron en culturas, pero el mensaje no es eso, ¿verdad? No es la historia de pecado que estamos estudiando o estamos viendo, sino es la historia de salvación de ese pecado o de esa ignorancia. Entonces, así como en las culturas el sacrificio humano era en parte, pues parte, si ustedes quieren, de interpretar, malinterpretar a Dios, ¿verdad? A la divinidad, como ellos la entendieron, pero viene Yahvé y termina con los sacrificios humanos y sustituye por animales. Pero luego ya después también esa parte termina y ya no hay sacrificios humanos ni animales, pero ahora es a través de signos y de gestos como lo que hacemos en la Eucaristía. Entonces, todo eso va evolucionando, ¿verdad? Pero los textos se van repitiendo desde distintas maneras. Por ejemplo, si nosotros queremos fundamentar textos de la creación, ya no al principio como Génesis, podemos ver en los Salmos, decíamos anteriormente, podemos ver en Segunda Macabeos, también podemos ver en Pablo, o también si nosotros nos acercamos un poco al Evangelio, también vamos a descubrir que, que el que cuida, el que alimenta a los pajaritos y el que viste a las flores del campo, bueno, si está hablando de está hablando del dueño de las flores, del dueño de los campos. Y saben ustedes que cuando se pone en boca de Jesús el hecho de que alaba al Padre porque alimenta a sus aves, pues resulta que Israel es un lugar de paso de aves migratorias. Entonces, hay momentos en el año donde el cielo se tupe de distintas bandadas de aves de distintas especies que pasan migrando para otro lugar. Eso es el día de hoy, pero eso ha pasado siempre. Entonces imagínense que cuando Jesús miraba el cielo y miraba esas grandes bandadas, casi nubes de aves, y, y se maravillaba, y aunque no tuviera el concepto de la ciencia que está migrando, que van buscando no el invierno ni el hielo, sino un lugar de alimento y que han volado kilómetros y kilómetros para alimentarse, aunque no haya ese concepto, pero él miraba eso y se maravillaba, y sí, solo mi padre puede alimentar a todas estas aves. O cuando en un lugar como es Israel,
que hay lugares tan áridos, hay lugares de hielo, hay lugares un poco pues con vegetales, ¿verdad? Y cuando miraba que con una lluvia poca germinaban tantas flores, salían, ¿cómo puede mi padre vestirlos con tanta belleza? Bueno, ahí hay un tema de la creación, no explícita, pero obviamente el dueño, el creador, es el que los viste y lo alimenta. En fin, si nosotros queremos ver eso en el texto, en la naturaleza, en nuestra humanidad, lo vemos, porque es evidente. Pero si no lo queremos reconocer, también pasa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el Antiguo Testamento la palabra vará, que representa por la palabra la acción creadora de Dios. Y bueno, cuando habla en Génesis 1, ya les dije, tohu bohu es la expresión que aparece y es traducida como nada, como caos. Pero si ustedes lo leen en la nota de pie de página, sobre todo la Biblia Jerusalén, se van a dar cuenta que el término es más profundo que eso. Entonces, en el Nuevo Testamento se dice más explícitamente ya que por ejemplo, el Dios, el Padre que es bueno, hace salir el sol para buenos y malos, y la lluvia. Entonces, ya ahí vamos viendo de que hay una universalidad, ¿verdad? Es Cristo el que da esa revelación de que no es solo para algunos privilegiados, sino que es para toda la humanidad. Esto era lo que les decía en relación a que les mandé la carta la carta encíclica del Papa Francisco, porque aquí tenemos mucha doctrina, que toda esta parte se llama la tradición de la iglesia, ¿verdad? La tradición de la iglesia, cuando hemos dicho que nosotros no somos religión de libro, porque sí, en el libro Dios se revela, pero esa revelación se ha tenido que ir reinterpretando y esa reinterpretación se va a llamar la tradición de la iglesia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa tradición, esa reflexión que se va haciendo del Papa León Magno, en los distintos concilios que se va desarrollando para llegar a un acuerdo. Mire, todos los concilios que hay ahí, el de León, el de Florencia, Vaticano I, el de Praga. Muchos de estos concilios ustedes tal vez no tenían el nombre, pero es importante que ustedes se den cuenta de que todo esto forma la tradición de la iglesia. Y yo les sugeriría, no se los puedo poner como trabajo porque no es fácil y yo sé que ustedes tienen muchas cosas más que hacer, pero yo sí les sugeriría que si ustedes tienen inquietud de lectura, pues que busquen doctrina de la creación si tienen dudas y vean, por ejemplo, hoy es muy fácil entrar a Google y buscar, ¿verdad? La carta de León Magno sobre la creación, o qué dice el Concilio de Braga sobre la creación. O sea, no para leer toda la carta, o el Concilio Lateranense, qué dice sobre la creación. Porque hay que fijarse entonces quién eran los albigenses, ¿verdad? Que no creían, y eso que no tenían tantas ciencias naturales para explicar, pero ellos no creían en la creación, en un Dios creador. Bueno, todo esto es formación que ustedes tienen en algún lugar. Hoy no necesitan tener todos esos libros. Google les ayuda bastante, ¿verdad? Y ahí básicamente en todo este material y en el catecismo de la iglesia les van dando esta referencia, que la creación es el acto por el cual Dios da existencia a todo lo que hay en el universo, en el cosmos, y que antes de la creación no había nada. Bueno, y la ciencia pues dice algo parecido, solo que le llama pues Big Bang. Dice que es una explosión, dice que antes de eso no había absolutamente nada, lo que empieza es esa explosión, pero no sabe explicar cuál fue la causa de esa explosión. Bueno, para que ustedes vean. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Vamos.
Vamos bien, ok. En el material que les di de Monseñor Barron, de quién es Dios, ahí hablaba también de la creación invisible. Y ya habla Monseñor Barron que aunque nosotros hay muchas cosas que no podemos ver, no por eso no existen, ¿verdad? Sino que de alguna manera existen. Y de alguna manera la Sagrada Escritura, por eso dice, es acto revelado de Dios. Dios revela que ha habido una creación, o sea que la creación del cosmos no es la primera creación, hubo una creación antes, que es la de los espíritus, ¿verdad? Que están más cerca de él y que de alguna manera se manifiestan en distintos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, bueno, en Génesis 2 vemos que cuando son sacados del paraíso, o sea, la relación amistosa se ha roto, pues hay un guardián ahí que está cuidando. Es una imagen, ¿verdad? Es una metáfora, pero ahí está esta imagen. También cuando en Génesis, cuando Abraham es visitado por 3 seres, pues algunos dicen en la Santísima Trinidad, más no está revelado, eso lo revela Jesús, ¿verdad? En un momento dice que es Yahvé, en otro momento dice que son ángeles, en fin. Entonces ahí va también esa idea. Pero el hecho más relevante es cuando Jesús habla, ¿verdad? De los pequeños que lo dejen que se acerquen a él, porque los ángeles que están en contacto directo con el Padre van y vienen llevándole información y cuidando a estos pequeños. Entonces, en el texto revelado, o sea, en la Sagrada Escritura, vemos pues estas imágenes, estas referencias a seres espirituales. Y luego, pues en el Evangelio, por ejemplo, Lucas, tenemos el anuncio a María por Gabriel, ¿verdad? Luego tenemos en Hechos que el ángel le habla a Felipe. Luego en Marcos vemos que Jesús se va al desierto y ahí es servido por los ángeles. En segunda de Pedro dice que hay un pecado de los ángeles y parece que el pecado de los ángeles, según también interpretaciones de la tradición de la iglesia, no porque esté revelado en la escritura, sino que dice pues de que cuando Dios anunció que se iba a encarnar, pues hubo un grupo que no estuvo de acuerdo, ahí se rebeló. Y ahí viene el tema de los ángeles caídos y de Miguel batallando contra ellos, ¿verdad? En Tobías, pues vemos también que ahí se representa el ángel Rafael, ¿verdad? El arcángel Rafael que da la salud. En Daniel también encontramos que cuando meten a los jóvenes en el horno, pues ahí hay un ángel cuidándolos. Y ahí vamos encontrando en distintos lugares del Antiguo Testamento también, pues Tobías, Daniel, Macabeos, pertenece a eso, ¿verdad? Al Antiguo Testamento, que subraya esta participación y esta presencia. Por eso después el catecismo dice, pues son como mensajeros, son como custodios, pues entonces de alguna manera el catecismo como parte de la doctrina católica, pues presenta el tema de los ángeles. Ahora, San Agustín dice que el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. O sea, está él tratando de definir San Agustín, ¿verdad? Por su naturaleza es un espíritu y por su oficio es un ángel, o sea, por su función, ¿verdad? Entonces, son criaturas espirituales. Vemos, por ejemplo, en Lucas, vemos que hay muchísimos. Por ejemplo, cuando se anuncia, ¿verdad?
el nacimiento de Jesús, pues dice que hay todo un ejército de ángeles diciendo gloria, ¿verdad? Entonces Jesús está en el centro de toda esta realidad. Cristo con todos los ángeles, es el centro del mundo de los ángeles. Ellos le pertenecen porque fueron creados por Él. Bueno, ya eso ya creo que ya está claro, ¿verdad? La creación del Padre también le pertenece al Hijo y también al Espíritu. Son misiones en la pedagogía para entenderlo, pero ya sabemos que son misiones, como lo que preguntaba anteriormente. ¿Por qué Jesús necesitó del Espíritu para engendrarse? Bueno, no solo del Espíritu, de ahí van las tres. El Padre lo envía, el Espíritu engendra y Jesús está ahí. Entonces son las tres personas no están divididas, están profundamente unidas. Entonces, todos estos seres existen con el mismo designio de siempre, que es el de salvar a la humanidad. O sea, no tiene otra razón de ser. Y también ellos anuncian la buena nueva. Y es lo que estamos hablando en el nacimiento de Jesús y también en la resurrección de Jesús. Tenemos que están anunciando que nació y están anunciando que resucitó. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Vamos bien, licenciada. Solo yo tenía una duda Dígame. en referencia a lo de los ángeles. Lo hablamos de las voluntades y pues veíamos la voluntad de Adán y Eva, ¿no? Que en cierto punto fueron voluntades como heridas, digamos, no porque como que se habían torcido al irse con el pecado. En cambio, la de María no, es una voluntad perfecta, por eso su corazón es inmaculado. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, ¿cómo es la voluntad en ellos? Porque como que se nos viene a veces la pregunta bueno, pero no, eso no podría pasar porque, digamos, Dios es perfecto y no crea nada imperfecto, pero ¿cómo podemos catalogar la voluntad del ángel caído, de Luzbel? Ok, es lo que decíamos anteriormente, tienen también libre albedrío. O sea, son espíritus, pero tienen libre albedrío. Y pueden también rechazar con una gran diferencia. Ellos no pueden arrepentirse. Esa es la única diferencia. O sea, nosotros tenemos, por méritos de Jesús, porque no somos espíritus, entonces nosotros, nuestra voluntad es humana, terrena, entonces nosotros podemos equivocarnos y podemos recapacitar. Ellos, al ser espíritus, decidieron no relacionarse con Dios, así como usted estaba poniendo el ejemplo, igual que Adán y Eva que rechazan la amistad, pues ellos también rechazan. Pues la diferencia que ellos no pueden, por ser espíritus, restaurar eso, o sea, no pueden cambiar, no pueden convertirse. ¿Sí? ¿Quién me levanta ahí la mano? A ver. Ellos son tan amados por Dios como nosotros. Por supuesto, toda la creación es amada por Dios, pero ellos tienen libertad como nosotros. Pero la libertad y la voluntad que es de la voluntad de ellos, al ser espíritus, no pueden cambiar. O sea, no pueden decir, hoy me equivoqué. O sea, la toman radicalmente. Al menos es la doctrina que enseña la iglesia. Porque ellos, al no querer, porque eso no es un dato revelado, porque no está en la escritura, pero está un poco en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, que son ángeles que han rechazado, pues lo que va diciendo la tradición, ¿qué pudieron haber rechazado del amor de Dios? Pues lo que rechazaron los judíos, que Dios se hiciera humano. Eso ellos no, ¿saben por qué? Porque entonces este Jesucristo, más que ellos,
¿Se fijan? Es un pecado también de soberbia, ¿se fijan? Pero de una soberbia más grande que la de Adán y Eva, es mayor, porque estos tienen la soberbia de que no puede un ser humano ser más que ellos. ¿Sí me capta? Ese es un ejemplo que no está revelado, no sale en la escritura, pero así la tradición, así lo interpreta. Y por eso, puesto que su soberbia es espiritual, es totalmente radical, no pueden convertirse, no pueden cambiar, o sea, eso está tan adentro de ellos que nunca se les puede dar arrepentimiento, ¿me comprenden? Porque son espíritus. En cambio nosotros, nuestra voluntad es humana, limitada. Ellos, como son espíritus, no tienen los límites que tenemos nosotros. Entonces, cuando ellos toman una decisión, y en este caso, guiada por la soberbia, de no aceptar el designio de Dios de que se va a encarnar, ¿verdad? Entonces se resisten y dicen, bueno, pues si se va a encarnar y alguien va a ser y no escogió a uno de nosotros, sino que, entonces no puede ser que un hombre sea más que nosotros. Como les digo, eso no está en el dato revelado, está en la teología, en la teología sistemática que va desarrollando el mal y la caída de los ángeles, ¿verdad? El libre albedrío, pero con una diferencia de que al ser ellos seres espirituales, su libertad y su voluntad no pueden cambiar. Ahí es donde vemos el tema de María. El tema de María es importante porque no se trata de que ya ella estaba así, separada absolutamente, porque ya pueden ir entendiendo ustedes que si un ángel, que es un ser espiritual y que ya había sido hecho y creado y todo para servir al Señor y ser obediente y todo lo que usted en un momento se resiste, ya pueden sacar ustedes como conclusión que María pudo haber dicho que no, o no lo pueden sacar como conclusión. ¿Qué dicen? Que ellos tienen un grado de perfección. ¿Cómo? Ellos tienen un grado de perfección. Los ángeles. Más que los santos. Pues que nosotros somos humanos, o sea, nosotros no tenemos esos grados porque no somos espíritus. Nosotros somos seres humanos, todos contingentes y todos limitados. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a la gracia, es un sometimiento desde la voluntad y desde la libertad al amor de Dios. Pero ese es un acto humano, no es un acto espiritual. Nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras capacidades las ponemos ahí. Y ese es el camino de la santidad humana. Claro que eso se toma en un momento, pero no puede estar para siempre. Tiene que ser trabajada y colaborada por el Espíritu Santo, que es el que va acompañando la historia de la iglesia. Entonces, des en cuenta que estamos hablando de dos creaciones diferentes. La creación de los ángeles es seres espirituales. Y la creación del ser humano y todo lo terreno es todo humano, todo contingente, todo limitado. Entonces, nuestro esfuerzo, por ejemplo, ellos ven a Dios cara a cara, tienen una relación íntima. Entonces, imagínense que resistirse a esa voluntad, imagínense, solo imagínense cómo es eso. En cambio, María simplemente es desde su humanidad, desde su voluntad, desde sus capacidades a las que ella abre a la gracia. Y también lo tenemos que ver con Jesús, porque Jesús de alguna manera, al ser humano, entra en esta dimensión humana, no entra en la dimensión espiritual de ángel, porque Jesús no se encarna, o sea, se encarna. Jesús se encarna. Jesús era un espíritu y se encarna, deja de serlo. Entonces entra en nuestra corporidad, entra entre todas nuestras situaciones humanas. Por eso Hebreos dice, es igual que nosotros menos en el pecado, pero en el pecado no es que porque sea Dios, sino porque vamos viendo cómo lo va venciendo las tentaciones. Y en ese sentido Jesús va saliendo victorioso del mal, porque va venciendo las tentaciones.
tentaciones que nosotros muchas veces nos vamos resbaladitos y caemos, pero vemos que Jesús no, ¿verdad? Y también ahí es donde la figura de María y de Jesús toman grandes valores humanos, porque no son ángeles. Y Jesús, pues deja todos sus atributos divinos. Yo eso se los he explicado otras veces, que es la forma como más fácil me resulta a mí comprender. Por ejemplo, uno tiene el gen de la diabetes, mas no desarrolla diabetes. No sé si ustedes han visto eso, pero hay personas que, por ejemplo, pues yo conozco a una mi alumna que toda su familia tiene el gen del cáncer. Ellos se lo tuvieron que hacer un examen para ver, porque varios habían muerto porque se les desarrolló el cáncer. Entonces hubo un estudio y fue un estudio caro y no fue aquí en Guatemala, y se fueron a hacer ese examen toda la familia para ver quiénes, y toda la familia tiene el gen, mas no todos lo tienen desarrollado. Sí, entonces así, ese es un comentario mío personal que yo utilizo para yo entender cómo Jesús tenía el gen de la divinidad, pero no, mientras fue humano nunca lo desarrolló. Y no desarrollarlo quiere decir como que no lo tuvo, pues, porque la gente que tiene el gen del cáncer, pero no lo desarrolla, es que no lo tiene, pero sí lo tiene. ¿Me comprende lo que les digo? Médicamente sí lo tiene porque ahí está el gen, pero no se activa. Era algo así pasaba con Jesús. Tenía la divinidad, pero no la tenía activada. Entonces, ¿por qué? Así dice la revelación. Dice, se anonadó. Jesús no, así dice Pablo, dice, Jesús no vio como algo codicioso el ser Dios. Al contrario, se despojó, se anonadó, es decir, se lo quitó, pues. Entonces, no hay otra manera de entenderlo. Entonces, si se lo quitó, quiere decir que no hizo uso de él, que lo dejó, pero que ahí estaba, porque era una realidad que no podía, pues, desentenderse de ella, pero que no la, pues, yo, ya así se los explico. Así es como yo lo capto, no sé si ustedes me comprenden. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las confundo más o medio me entienden? Medio le vamos Sí, entendiendo. entendimos Está su bien, muchas licenciada. gracias. Como dicen, sí, medio entienden. Sí, Sí, licenciada, entendemos. Lo sobre único todo que con el ejemplo del cáncer, sí, sí logramos captar más. Sí, porque yo veo, es que miren, por ejemplo, yo he oído gente joven, que han tenido algunos temas de salud y de pronto dicen, ¿y qué te diagnosticaron? Pues fíjate que tengo lupus, pero no lo tengo activado, pero tengo que cuidar mi alimentación y muchas cosas para que no se me active. Bueno, quiere decir que sí está enferma, pero no está enferma, porque no tiene todo lo que es la enfermedad, y si se cuida, pues no se le va a desarrollar. Y yo miro que lo mismo pasa con muchas enfermedades, con la diabetes, con el cáncer, que ahí está el gen, porque es hereditario, venía de la familia, venía de la abuelita, de la mamá, y todo el mundo la ha traído, ¿verdad? Y en unos se ha desarrollado y en otros no. Entonces, es la manera que a mí se me facilita para yo entender que Jesús es 100% humano, pero eso no implica que sea Dios, porque tiene el gen, pero no lo activa. ¿Entienden? Esa es la manera como yo lo trato de comprender y trato de explicarlo. No es revelado, pero es una forma de hacer teología actual, ¿verdad? De tratar de comprender el misterio, que no es fácil. Pero en lo que se refiere a los ángeles, pues estos son espíritus y nosotros no somos espíritus. Eso sí que lo tenemos que tener claro. Así es que, por ejemplo, eso que me volví espiritual, no nos podemos volver espiritual, porque no podemos volvernos espíritu. Podemos realmente ir evolucionando en nuestra humanidad,
con la ayuda del Espíritu, por los méritos de Jesús y por realmente el amor del Padre. Y si nosotros estamos ahí, podemos ir evolucionando, podemos ir trascendiendo, así como subiendo graditas. Muy difícil, porque como dice Jesús, es el camino estrecho, ¿verdad? No es el camino ancho, sino el estrecho, donde nosotros, nuestro primer trabajo es ir corrigiendo, ir observando cómo están los evangelios de estos días de Mateo, vigilando nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestra conciencia. O sea, con nosotros es el tema, la batalla es con nosotros. Ir viendo cómo somos para ir pues pidiéndole a Dios lo que pedimos en el Salmo. Crea en mí un corazón puro, renuévame. ¿Sí, hermanita? Licenciada, con una duda, bueno, dos. Sí. Cuando igual hablamos de pues el corazón inmaculado de María, también atribuimos ciertos no para ella, ¿no? Porque pues concluíamos ahorita aquí con nuestras compañeras que María dijo sí al Señor, o sea, dijo sí en el momento de que el ángel le anunció, dijo sí, pero a lo largo de la vida de María también tuvo que decir no, es decir, no a las tentaciones, no a las Claro. inclinaciones porque era humana. Entonces, ¿es correcto que pensemos? Muy Sí, correcto, porque ese sí tuvo que irse reafirmando, diciendo no en otra cosa. Para decir un sí hay que decir no en otro lado. Entonces ese sí se tuvo que ir reafirmando y creo que la reafirmación más grande de ese sí fue al pie de la cruz. Si claro. si ese era el camino de la salvación y si eso era todo el plan de Dios, ¿cómo? Fíjese. Porque es entonces el misterio de la fe a oscuras. Que no me diga usted que ahí en la cruz todo está muy claro. Ahí es donde más oscuro está todo. Una fe a oscuras y en esa fe decir sí. Dígame usted si no es el momento tal vez más impresionante de decir que sí que en el momento de la anunciación. Porque en la anunciación se le estaba diciendo cosas muy lindas y lo que está viviendo en la cruz es algo terrible. Y para nuestra humanidad era más fácil decir no. Pues era más fácil rebelarse como lo hicieron los ángeles, como lo hizo Adán y Eva, como lo ha hecho la humanidad, como el pecado de origen. ¿Cuál es el pecado de origen? Entonces la rebelión. ¿Se fijan? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué si yo creí, si yo todo lo que hice? Miren lo que me metí, me fui para donde acepté que tener un hijo y bueno, todo lo que uno dice. ¿Se fijan? Es la rebelión, ¿verdad? Ese es y ese fue el pecado de Israel de siempre. Cuando lo iba en el desierto, que acordarse de los ajos, de las cebollas, y por qué lo sacaste, y por qué. Es el acto de rebelión, que lo tenemos justamente en el himno invitatorio de los laudes todos los días. Cuando renegaron de mí, aunque habían visto mis obras. Fíjate. Ahí va ese hilo conductor en todos lados. Ese es el pecado de origen, el pecado de la rebelión. Pero lo que les digo, nunca sale, es el pecado. No sale así como con rojo y con negritas. Este es el pecado. No, nosotros tenemos en la lectura que ir captando e ir uniendo esos pasajes e ir descubriendo entonces lo que Dios nos revela, que es el pecado. El pecado es la rebelión. Y María pudo rebelarse, tuvo muchos momentos para rebelarse, muchos. Cuando José la iba a dejar, cuando el niño se le perdió, cuando las cosas, a saber cuántas cosas salieron mal, que no había comida, que no había trabajo, cuando se murió José. ¿Cuántas cosas que no dice la revelación, que no dice el mensaje? Pero sí nos dice que está parada al pie de la cruz. Y entonces pudo revelarse, ¿o no? Sí, licenciada. Ahora, bien, licenciada, otra consulta con lo que usted decía de la vida espiritual que a veces nosotros decimos. Ajá. Nosotros comentábamos que
a veces sí decimos, ¿no? Empleamos ese vocablo. Ajá, ese vocablo y decimos, sí, cuando yo era más espiritual o yo me estoy volviendo más espiritual. Y ahorita conversando con mis compañeras hablábamos que tal vez era correcto emplear ese vocablo, pero no en torno, porque a veces uno dice, estoy siendo más espiritual porque estoy haciendo más oraciones, o estoy siendo más espiritual porque estoy yendo muchas veces a la capilla, o estoy haciendo visitas constantes. Y nosotros decíamos que era más ensancharlo a una vida de virtud, es decir, vivir como se supone que viven los ángeles. Entonces, tal vez ahí podría haber una similitud, claro, no en el mismo ámbito, pero una similitud. Yo sugeriría que se cambiara la palabra y que diría, me estoy volviendo más humano. No tanto más espiritual, cuando más humano, más tolerante, más comprensivo, porque más espiritual, acuérdense, nosotros somos integrados, no tenemos espíritu, pero somos cuerpo. Y acuérdense que Jesús lo revela así. El espíritu está pues disponible, pero ¿qué es lo débil? La carne. La carne es débil. ¿Eso lo dice Jesús o no? Sí. Entonces se dan cuenta que si yo voy más asiduamente a la capilla y salgo más humana, eso es muy bueno. Si yo hago más oración, soy más tolerante, soy más prudente, soy más humana. Y yo creo que el valor, si volvemos a lo que dice Juan Pablo II, que Jesús es el rostro divino, el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. ¿Y por qué? Porque dice, ¿sabe qué otra cosa dice Juan Pablo II? Jesús, de tan humano es divino. Fíjese qué cosa más bonita. Es tan humano, tan solidario, tan que no juzga, tan que no critica, tan que acepta a todos, tan que da todo. Es tan humano que de humano es divino, de tan humano es divino. Entonces, yo considero que esa idea de Juan Pablo II, que no es mía precisamente, yo puedo cambiar el vocablo. En lugar de querer ser más espíritu, ser más humana. Creo que si soy más humana, ayudo más en mi comunidad, colaboro más, no sé, ¿qué piensan ustedes? O, por supuesto, cambiar el vocablo, como dice usted, espiritual, en vida de perfección. En una vida, el tema, bueno, yo no sé por qué resiste el tema a la palabra humano. Ser humano no es nada malo, nos ha creado humanos, porque si hubiera querido que fuéramos espíritus, nos hubiera hecho espíritus. Claro. Pero por algo nos hizo humanos, para que desde esta humanidad desarrolláramos. Y por algo Jesús se hace humano. ¿Por qué? Pues es que aquí yo veo como una tendencia a querer como ver que la humanidad es mala. Eso, acuérdense, que se llama maniqueísmo. Es una herejía. Sí. Y es una herejía que justamente desarrollaba San Agustín, ¿verdad? Que pensaba que antes de ser católico, entonces él pensaba que el cuerpo era malo. Y entonces, y que era como una jaula o como una prisión donde estaba el espíritu que era bueno. Eso no es la revelación. Nosotros fuimos creados hombre y mujer, macho y hembra de pura tierra. Entonces ahí está la creación. No tenemos por qué renunciar a ella, sino es ella la que, si el mismo Jesús se hace humano, o sea, nosotros no es que vayamos a crecer en el espíritu, vamos a crecer integralmente en la humanidad, en el espíritu y en la inteligencia. Son tres elementos que nosotros tenemos que desarrollar. El problema es, y eso lo vimos un día, donde vimos pues aquel cuerpo humano que tenía tres circunferencias, ¿se recuerdan? Una estaba en la parte intelectual, otra estaba en la parte corporal y la otra en la espiritual. Entonces, cuando las personas le daban autoridad solo a la parte intelectual, pues se embotaban sintiéndose soberbias por tanto conocimiento. Solo la parte corporal, a todos los apetitos, bueno, ya sabemos cómo. Y solo la parte espiritual, ¿cuál es el problema de darle importancia solo a la parte espiritual?
Pues es que entonces también nos volvemos arrogantes, queriendo, es entonces una soberbia espiritual. ¿Saben que esa soberbia espiritual es la que en los evangelios tienen los fariseos? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. No soy un ladrón. Sí, pues era espiritual, cumplía con la ley, las normas, estaba en el templo, te visito, te doy. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque justamente nosotros en esa imagen que pusimos, los tres círculos se reunían en el centro, las tres, y entonces es donde nosotros debemos de trabajar las tres áreas, la integridad, ser integrales. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que ir creciendo. Ayer precisamente hoy me daba una calificación por el día de ayer con mi hijo Claudio. Decía yo, tengo una buena calificación, adelanté en mi conducta, porque estuve con una persona que generalmente hace algunos comentarios y yo siempre terminaba peleando. Y en cambio ayer oí tan pacíficamente y no dije nada, pero de verdad internamente no me sentí convulsionada. Entonces dije yo, ay, gracias a Dios, avancé un poquito. Y entonces porque anteriormente todo eso me hubiera causado un conflicto, en cambio esta vez viene muy bien. Así es que yo creo que ese es el crecimiento integral. Y no confundirnos porque el dato revelado es que fuimos creados de tierra, y acuérdese que cuando nos dan la ceniza dice, acuérdate que tierra eres y en tierra te volverás. O sea, no eres espíritu, eres tierra. Gracias, Entonces, licenciada. Es que entonces a veces cuando empezamos, pues no diría a conocer o profundizar, sino empezamos a palpar estos temas como que se van abriendo boquetes por otras partes y entonces es mejor no, perfecto. dejarlo así. A mí me encanta que ustedes hagan eso, porque eso permite que nos extendamos en el tema, que lo platiquemos, y por eso a veces les mando más material para que lean. Yo sé que tienen más cosas que hacer, pero es importante porque van aclarando. Y de hecho, no es que solo ustedes lo usen, lo usa mucha gente. Fíjense, por ejemplo, dicen cosas que también yo a veces hago comentarios en otros grupos, ¿verdad? Dice, yo antes era del mundo, ahora ya no. Es imposible. ¿Y a dónde se fue? ¿A Marte? ¿A la Luna? ¿A dónde se fue? No. O sea, seguimos siendo, Jesús nos manda al mundo. Sean sal y luz. Nos dice, sálganse, ¿no? Entonces el testimonio hay que darlo en el mundo, no en otro lado. Otra gente dice, por ejemplo, yo me encargo de las cosas de Dios y que Dios se encargue de las mías. No, tampoco, no se puede. O sea, Dios nos ha dado herramientas, la inteligencia, la voluntad, y nosotros son los talentos de las que se hablan hoy. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Y entonces, dentro de eso, la primicia es la fe. Entonces, el lugar primero a Dios como creador, como Señor, pero luego hacer las cosas, dice, se hacen las cosas todo como que depende de mí, haciéndolo todo lo mejor como que depende de mí, pero sabiendo que el resultado final lo da solo Dios. Sí, a ver, otra manita ahí. Licenciada, es que con todo esto de los ángeles y los arcángeles, ¿qué diferencia tienen? Bueno, eso más que todo lo desarrolla Pablo, ¿verdad? Que dice que hay todo un ejército. Acuérdense que en el anuncio, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, pues dice, ahí hay una especie de serafias, dice que eso es como un ejército de serafines, ¿verdad? Que están ahí alabando y es como un ejército. Pero luego Pablo hace esa división y miren, Pablo seguramente va a utilizar todo ese desarrollo que él hace acuérdense que él pertenece a la cultura griega, ¿verdad? Entonces hay toda una mentalidad y acuérdense que aquí se presenta como dos niveles, el nivel celestial que pertenece a Dios y el reinado de Dios que está en el cielo, que es incluso nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, hay un nivel, es la concepción, no es que sea así, es la concepción que se tiene en ese momento y que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, hoy se tiende de otra manera, es decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, el nuestro es inmanente con nosotros.
el cielo es trascendente, fuera. Esas son las dos realidades. Dios está con nosotros, pero no lo podemos, pues, manipular ni agarrar. Esa es la interpretación hoy. Pero en su momento era una interpretación más local. O sea, sí, a Dios le tocaba la parte de arriba y a nosotros la parte de la tierra. Y a los que estaban peor que nosotros, ya muertos, el Sheol, o sea, abajo de la tierra. Entonces están como esos tres niveles. Esa es la concepción judía. Entonces, en la parte celestial, por decir así, pues toda una monarquía, así como los monarcas de la tierra, los que están más cerca, los que... Entonces Pablo hace esa división. Los que están cerca, entonces son los querubines, que son los que están sosteniendo el trono, que son los serafines, que son los mensajeros, o sea, toda la misma distribución jerárquica, por decir así, lo desarrolla en el plano celestial. Y de alguna manera, si ustedes han visto El Gran Milagro, ¿han visto esa película, El Gran Milagro? ¿Sí la han visto? Sí, licenciada. Pues ahí ven un poquito la idea, ¿verdad? Cómo ellos son los que se van llevando y van actuando y es como esa idea que básicamente la desarrolla Pablo, porque no hay otro lugar. Lo que vimos de los ángeles como están desarrollados es así, como vieron. Luego, donde está el tema de Miguel es en el Apocalipsis, ¿verdad? Batallando la última batalla con los ángeles caídos. Y luego, pues tenemos también ahí en toda la Jerusalén celestial, pues tenemos a todos los ángeles y la presentación de los siete ángeles y de las siete, todos los siete, pero más que todo el tema ahí es el número 7, ¿verdad? Se llama el septenario, se llama del Apocalipsis. Y el Apocalipsis viene a ser como el epílogo de toda la Biblia. ¿Sabe cómo es el Apocalipsis? Como los misterios gloriosos. Exactamente lo mismo. O sea, así como vemos en los misterios del Rosario, que son primero los gozosos, ¿verdad? Todo lo que representa la encarnación, luego todos los luminosos, lo que representa la misión, luego los dolorosos, la pasión y muerte, y luego los gloriosos, pues los gloriosos es el Apocalipsis, es el final. El final de la historia de la salvación, pues termina en una gran victoria, pero en una victoria donde realmente, en lugar de terminarse todo, ¿cuál es la palabra? Se trasciende. O sea, no es un miedo de destrucción, porque Dios no va a destruir su obra, sino la va a trascender. Entonces, son temas que tenemos que ir captando desde una visión conjunta. Entonces, tenemos que ir captando, pues, estas formas como literarias para expresar la presencia de Dios, cómo Dios envía sus mensajes, cómo Dios se hace presente. De todas formas, es presencia de Dios a través de él, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero por mí, si ustedes quieren, continuamos por el rato que perdimos, pero si ustedes tienen que hacer, ustedes me dirán. Solo una pregunta con lo de Los Ángeles, licenciada. A ver, no te preocupes. ¿En dónde encontramos la referencia a los coros de Los Ángeles, donde están las potestades, los principados y todo eso? Ahorita le digo, espéreme un momentito, ahorita le digo la referencia, espéreme que no sé dónde dejé, espéreme. Es que con esto de la luz, aquí está, espéreme un momentito. Ahorita le digo, está en una carta de Pablo, espéreme si la encuentro rapidito. Pero ven que es interesante todo esto. Y lo que tenemos que hacer es fundamentar. ¿Cómo es la pregunta, hermanita? La referencia, si está en las Sagradas Escrituras, sí. De dónde están los coros de los ángeles, de tronos, dominaciones, principados, sí. Potestades. Ahorita. Está en... Porque es uno de los
cánticos, creo yo que rezamos. Sí, aquí está. Dice el primer grupo, los serafines, ángeles del conocimiento y sabiduría, querubines, plenitud de conocimiento, tronos, portadores del don de la perseverancia, dominaciones, gobernadores del cielo, virtudes, ángeles de la guarda, potestades, espíritus bienaventurados. Pero ahí no me da la cita, espérenme un momentito. Yo pedí la cita, pero no me la da. Bueno, ahí están las divisiones, pero ahorita yo pedí la cita, pero no me la dio. Espérenme, solo me dio. Un salmo que dice todo fue creado por él y para él, todo es Sí. anterior a todo y todo se mantiene en él. Pero sí, creo que lo voy a encontrar rápido. Ahorita no, pero espérenme un momentito, solo voy a ver ahorita si me dio, porque me dio. Ahorita me lo está dando, espérenme. Vamos a ver. Si no me lo consigo ahorita, se lo mando con Sor Teresita. No, pido la cita, pero no me da la cita, solo me da. Dice 65 versículos de la Biblia, no, pero no me da la jerarquía. No me da la cita. Espérenme. No, no me da la cita. Se la busco y se la mando con Sor Teresita porque solo me da los nombres y me da los lugares, pero no me da la cita de San Pablo. Yo no me acuerdo en qué carta es la que Pablo, espérenme, cita de Pablo, voy a poner de Pablo. No, me vuelve a dar lo mismo, no me da la cita de Pablo. La voy a buscar y se la mando. Tiene que estar. Gracias, licenciada, Dios se lo pague. Muy bien. Entonces ya no tienen tiempo, ¿verdad? ¿Tienen que hacer? Sí, licenciada, ahorita vamos a ir a rezar. Ah, espérame un momentito. Aquí dice, vamos a ver. Ah, no. Aquí, por ejemplo, está Salmos 34:7, Mateo 18:10, pero no, hasta Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles. Colosenses 1:16. Y luego habla... Sí, despuesito de esa está, creo yo. Ah, bueno. Después Sí, entonces luego están muchas citas del Antiguo Testamento, luego están los atributos que hay aquí, en Hebreos 1:7 hay, pero yo me recuerdo que hay una directa de San Pablo que habla de los tronos potestades, pero no me aparece San Pablo por ningún lado. Me aparecen muchas citas de Mateo, todas las, pero no me aparece San Pablo. Sí. Isaías, Lucas. Bueno, lo voy a buscar con más tranquilidad y se los paso. Que tengan buena tarde entonces. Igualmente, licenciada, gracias. Nos platicamos, si Dios quiere, la semana entrante. O si quieren algún día que les repase la clase que no dio tiempo, me dicen y con mucho gusto. Dios se lo pague, licenciada. Se lo pague, licenciada, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, licenciada. Feliz domingo. Disculpe. ¿Me manda? Es que a nosotras nos habían dicho que íbamos a exponer, Sí. pero al final ya no quedamos en nada. Es que lo que pasó, como se me fue la luz una hora, más de una hora, entonces ya toda la primera clase ya no se pudo. Pero sí yo quería que ustedes expusieran lo que habían leído de lo que les envié la semana pasada. Ajá. Si se pudiera para la semana entrante, ¿qué dicen? Ah, muy bien. Está bien, licenciada. Pero así una síntesis chiquita, ¿verdad? Solo para compartir.
Ah, muy bien, sí, porque ya tenemos, digamos, nuestra presentación y la síntesis, pero no se pudo. Y no se pudo. Por eso les digo, si tienen un día, platíquenlo, y si tienen un día en la tarde o en la mañana, yo puedo. El único día creo que no puedo es jueves en la mañana, viernes tampoco, y de ahí creo que puedo todas las mañanas. Creo que también puedo las tardes, porque lo que pasa es donde ya no puedo es en la noche, que tengo clases. Ah, muy bien, licenciada. Está Bueno, bien, muchas gracias. bueno. Entonces, que pasen buena tarde. Gracias igualmente, licenciada. Nada. Feliz tardes.